Te comentaba, Leopoldo, que ya no se trata fundamentalmente de un choque social, político o electoral, que también se ha agregado la confrontación institucional, la confrontación entre poderes. Pareciera muy difícil sentar a las dos partes en una mesa para concertar, por ejemplo, un programa compartido. Sí, yo diría más que un programa compartido, desde la visión que he expuesto, se trataría de acordar cuáles son los límites o las fronteras, las coordenadas dentro de las cuales se daría la confrontación y la convivencia. Es un choque que tiene parte institucional, en este momento el Parlamento. Hace 10 años habían alrededor de 7 o 10 gobernaciones muy importantes que también estaban en choque, desde el punto de vista social, estamentos sociales, político, electoral. O sea, en este momento es muy notorio por la parte del parlamentaria, que es uno de los poderes públicos nacionales. Ninguna de las dos grandes fuerzas sociales y políticas tiene la fuerza necesaria o el arraigo para conquistar lo que pueda llamarse hegemonía, es decir, una preeminencia completa en la sociedad venezolana. Las clases medias se han ubicado más inclinados hacia la oposición. Digamos, desde el punto de vista social hay un bastante equilibrio, digamos, en lo que es la correlación de fuerza en la sociedad venezolana. Entonces, la idea sería determinar que las partes de un modelo que puedan ser aceptados de manera común, de tal manera que dentro del mismo sistema político vigente en la actualidad pueda darse una alternancia, no una alternancia de una vez, 2 o 3 periodos donde pueda haber una alternancia en el Ejecutivo Nacional. Bueno, en el terreno económico puede haber un acuerdo mínimo de que se mantendrá la economía mixta, gane quien gane. Podrá haber un acento mayor hacia menos controles del Estado, pero al mismo tiempo se mantiene, gane quien gane o haya una alternancia, se mantiene esa parte básica del sistema y no habrá una privatización generalizada, como tampoco habrá, y yo creo que eso ya está por el momento descartado, por lo menos por los próximos lustros, una estatización generalizada de la economía. Ahora, eso implica una aceptación del adversario, una aceptación de convivencia. Una realidad. Pero lo que estamos observando, y quiero insistir en eso, es que ya la oposición decidió una hoja de ruta para desalojar al chavismo. Bueno, y por otro lado, tú sabes muy bien que hay factores muy reaccionarios, factores internacionales muy reaccionarios que están presionando para caotizar al país, para neurotizar al país, de manera de provocar una salida o una ruptura del orden establecido. Y son factores muy poderosos. Recientemente el presidente Obama reconfirmó aquel decreto que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional. Entonces, hay distintos factores. Además de eso, hay procesos subversivos, procesos que obstaculizan el desarrollo o la permanencia de gobiernos progresistas y populares en América Latina. Argentina, Brasil, Ecuador. Entonces, pareciera que el escenario no está servido para la convivencia. No está servido, hay que construirlo, lo que yo planteo. ¿Quiénes pueden construir un escenario? ¿Quiénes? Fuera de la polarización pueden construir ese escenario. No, yo creo que esencialmente tiene que ser los factores que están en pugna. Ahora, tú indicabas un asunto muy preocupante. Se inicia el periodo de sesiones y lo primero que se plantea es la salida del presidente de la República. Evidentemente eso es como una declaración de guerra. Desenterrar el hacha de la guerra, ¿no? Automáticamente. Más bien, en el momento en que se pronunciaron esas palabras, eso pasó como por debajo de cuerda. Lo contundente y lo rotundo de un planteamiento de esa naturaleza como elemento provocador de un conflicto, de una reacción de protección. De tal manera que existen en la actualidad elementos interesados en que en Venezuela, en lugar de una alternancia dentro del sistema, se produzca una ruptura completa con el sistema. Y digamos que unos sectores se apoderen no del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, sino del conjunto de los poderes del Estado sin que haya equilibrio de poderes. Entonces, por eso las discusiones que existen dentro de la mesa de la unidad sobre el método, porque el revocatorio, que es lo pautado en la Constitución para estos casos,
no complace completamente la idea de una ruptura, y mucho más aquello de una movilización que pueda producir un derrocamiento del conjunto del sistema. Un poco una ilusión de repetir episodios como las revoluciones de colores y cuestiones por el estilo que no corresponden con la realidad venezolana, porque la fuerza del chavismo ha disminuido su caudal electoral, pero no es una fuerza política y social que esté en decadencia, sino que tiene una disminución fuerte del caudal electoral. Entonces, ¿quiénes pudieran actuar? Bueno, evidentemente tienen que cobrar conciencia estos actores. Los factores internacionales, ubicados en una suerte de internacional de derecha, muy conservadores, sectores dentro del aparato burocrático del gobierno de Estados Unidos, actúan en esa dirección. Y factores más de extrema derecha en Venezuela y muy radicales. Lo que ha ocurrido es que dentro de la oposición venezolana, que reúne una votación moderada, que no es extremista, no han logrado plantearse una visión de convivencia, ¿no? Y lanzar un discurso que plantee un compromiso histórico en la sociedad venezolana. Que es en definitiva lo que quieren los venezolanos. ¿Qué es lo que quieren los venezolanos? El 6 de diciembre está muy claro y los estudios lo revelan con mucha precisión. Los venezolanos votaron para presionar por rectificaciones, para presionar por soluciones, y utilizó la tarjeta de la MUP para obligar al gobierno que tomara decisiones para superar los problemas económicos. El país esperaba diálogo, consensos, resultados, soluciones. Y ahora se encuentra con que lo que ha ocurrido es una radicalización de la polarización. ¿Cómo piensas tú que puede reaccionar al país cuando los liderazgos de uno y otro bandos se colocan de espalda a sus expectativas? Bueno, hay una expectativa general de mejora y de rectificación, tanto los que votaron por el PSV y el Gran Polo Patriótico como los que votaron por la oposición. La votación de la oposición no es que es nueva, tiene una parte que es consistente, ¿no? Que digamos que se adscribe a su punto de vista y que desearía que esas fuerzas políticas ascendieran a posiciones en el Ejecutivo Nacional. Pero el ambiente general en el conjunto, no solo por los resultados, porque inclusive aunque hubiera ganado el Polo Patriótico o el PSV, yo creo que hubiera ganado por 100.000, 50.000 votos. De todos modos, existe un reclamo de rectificación en la sociedad venezolana y también una exigencia de que esa confrontación sea regularizada en términos de una visión de país a largo plazo, que no tiene que ser consensual, porque lo consensual oculta las diferencias y la democracia más bien es que las diferencias se pongan sobre la mesa y que esa confrontación se dé en un terreno organizado y civilizado. Es posible que nuestras clases dirigentes, que incluyen al sector gubernamental y al sector opositor, tengan esa comprensión. Bueno, yo creo que la realidad los empuja hacia eso, no para un acuerdo transitorio. Lo que yo los invitaría es que no se limitaran a estudiar el tema coyuntural del referéndum revocatorio, que en fin de cuentas es lo que pudiera celebrarse en el transcurso de este año, sobre la base de conversaciones, acuerdos, partiendo del texto constitucional. Pero más allá del referéndum revocatorio, independientemente de cuáles sean los resultados, es necesario construir unos parámetros donde los dos factores se sientan con ciertas seguridades y se sientan que no están amenazados, que perder el gobierno o perder por parte de la oposición dentro de unos años la Asamblea Nacional o acceder al Ejecutivo Nacional no signifique una amenaza de revancha para una parte de la población y que la continuidad de un gobierno como el actual tampoco represente una amenaza para los factores económicos, empresariales y políticos que no están de acuerdo con el gobierno. Una amenaza de vida o muerte, por supuesto. Sus puntos de vista no se cumplirán cabalmente, pero habrá un parámetro establecido, incluso en política internacional. ¿Qué papel podrían jugar aquellos factores que se han desvinculado de la polarización? ¿Y qué papel podrían jugar las Fuerzas Armadas Nacionales si se radicaliza la confrontación?
y se hace imposible sentarse en una mesa de diálogo para concertar una salida. Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya regresamos.